Bienvenidos nuevamente a su programa Análisis Jurídico, recordándole en nuestras redes sociales que son Facebook, por Twitter y por Instagram, no va a ser. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante porque ciertamente el derecho laboral siempre nos trae nuevos temas. Vamos a tratar uno de ellos con la maternidad en el derecho laboral. Y para eso tenemos un invitado muy especial, especialista en derecho laboral y también que nos va a dar algunas luces en relación a este tema. Es el abogado Wilmar Javier Peña López. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, doctor Novoa, y a toda la teleaudiencia. Gracias por la deferencia de invitarme a este programa que miércoles a miércoles pues pueden disfrutar toda la audiencia de la televisora regional del Táchira. Hablar de la maternidad en el derecho laboral siempre es un tema muy abierto, ¿no? Porque ciertamente nos da algunas luces, algunos tópicos. ¿Cómo podemos ver nosotros desde ese punto de vista la maternidad en el derecho laboral? La maternidad en el derecho laboral venezolano se encuentra bajo la esfera de la protección constitucional entre sus artículos 87 y 97, donde está el capítulo de los derechos laborales. Es así como posteriormente se desarrolla la ley de la protección a la maternidad y a la paternidad. De igual forma, la ley orgánica del trabajo también en uno de sus títulos tiene la protección a esa esfera, a ese cristal que protege a la mujer embarazada, ¿sí? O en estado de maternidad, conociendo esto desde el momento de la concepción hasta el momento del parto. Sin embargo, pues surgen otras realidades, ya que el desempeño biológico de la mujer determina lo que vendrían a ser las licencias, los permisos, las convalecencias, el reposo prenatal, el reposo postnatal, alguna enfermedad sobrevenida del bebé que también hace que se extienda tanto para la madre como para el padre esa licencia o ese permiso. Pero el derecho laboral protege, o vamos a decir, desde el momento en que se concibe el feto. Desde el momento de la concepción, tomando como referencia ese concepto de que el feto se tomará como vivo cuando se trate de su bien. Y lo tomamos como vivo porque ciertamente hay una evidencia biológica de que hay un estado de gestación y de maternidad. Hay una curiosidad en cuanto a la paternidad, porque, repito, como si bien es cierto que la maternidad es evidente, la paternidad no lo es. De hecho, hay una sentencia de la Sala Constitucional con una decisión controvertida. Hay dos magistradas, que no recuerdo su nombre, que salvan su voto en cuanto a la paternidad, puesto que esta solo puede ser probada con las pruebas del ADN posterior al nacimiento. Entonces, pudiéramos estarle otorgando los 14 días, la inamovilidad previa a quien no es el padre biológico. Sin embargo, esto se contrapone pues, si este hijo es concebido dentro de un matrimonio. También el Código Civil establece que se reconocerán como hijos dentro del matrimonio aquellos que se hayan concebido en esa situación. Entonces es una esfera bastante curiosa donde a nosotros nos corresponde hacer las interpretaciones desde los hechos. Exactamente, sí, porque son los que van a determinar la cualidad en esa cuestión. ¿Cuánto tiempo tiene reposo la madre para irse de reposo prenatal y reposo postnatal? Tiene 6 semanas antes del parto o la cesárea y 20 semanas después de la cesárea. Si la fecha a término o la fecha prevista para el parto o la cesárea no coincide con la realización de se extenderán esas 6 semanas sin que ese tiempo se le compute a las 20 del postnatal. Es decir, se le dan a la trabajadora las 6 semanas exactas porque su médico ginecobstetra le planificó su cesárea o le da fecha de parto en X día, pero para ese día no ocurrió ni la cesárea ni el parto, sino una semana después. Entonces se extiende la licencia o el permiso prenatal, pero ese tiempo
en exceso del prenatal no se le computa al postnatal, siguen las 20 semanas. 20 semanas. Ajá. Porque hay muchísimo tema que tratar en eso, ¿no? Por ejemplo, si la madre quiere pedir las vacaciones al finalizar el reposo postnatal, ¿lo puede hacer? Correctamente. No solamente la madre, el padre también. El padre también, ajá. En concordancia con lo que establece la Ley de Protección a la Familia, a la maternidad y a la paternidad. Porque es un momento posterior a su nacimiento donde indudablemente requiere de más cuidados. Entonces, tanto la madre como el padre pueden solicitar que las vacaciones, tanto que tengan por derecho en ese año como otras que tengan sin disfrutar. Y si la madre cumplió el reposo prenatal y el postnatal, pero la criatura nació muerta. Si la criatura nació muerta es una de las curiosidades. Primero hay que determinar si nació vivo o nació muerto. Para eso tenemos las dos imágenes, ¿no? Sin embargo, esta madre estuvo embarazada y estuvo protegida por una esfera que es la de la maternidad. Si nació vivo, su fuero maternal se extiende hasta los 2 años. Y el de su padre también, porque no es una causa imputable ni a la madre ni al padre que su hijo haya fallecido. Correcto. O sea, es una de las curiosidades y de las interpretaciones novedosas que hay que tomar en cuenta. Y si evidentemente no nació vivo, no vivió, en ese momento cesa el fuero maternal y el fuero paternal. Vamos a dejarlo para el otro segmento. ¿Qué tiempo entonces va a gozar la madre en cuanto al reposo cuando el hijo no nació muerto? Vamos a unos comerciales y ya regresamos con análisis jurídico. Continuamos con análisis jurídico, no sin antes recordar en nuestras redes sociales, por Twitter, por Facebook o por Instagram en novacep.com. Dejábamos en el tiempo, en el paso anterior, ¿qué tiempo va entonces a diferenciar a la madre en cuanto al reposo prenatal? Porque pareciese como un juego, ¿no? Vamos a decirlo así. Si nació muerto, ¿qué tiempo gozará? El tema que tocamos anteriormente fue el de el reposo prenatal, el reposo postnatal y el del fuero maternal y el fuero paternal. Si la criatura nace muerta, disfrutará de las 20 semanas del postnatal, porque hay un acto médico de parto o de cesárea a consecuencia de un embarazo. Concluido esas 20 semanas, cesa el fuero maternal, porque nació muerto. Si nació vivo y murió posterior, entonces el descanso es de las 20 semanas y el fuero maternal es por los 2 años, para ambos, para el padre y para la madre. Son dos circunstancias distintas. Distintas, que no podemos en ningún momento o tal vez confundirlas con la movilidad laboral, que pudiera tener ese mismo efecto, ¿no? Ese mismo efecto. La inamovilidad laboral, que va intrínsecamente vinculada al fuero paternal y al fuero maternal. Exactamente. En ambos casos. En ambos casos. Okay. Con el cese del fuero cesa la inamovilidad especial. Recordemos que tenemos varios años bajo un decreto de inamovilidad. Solamente que a consecuencia de la maternidad surge una inamovilidad especial. Si tuviéramos que hablar de la maternidad, pues tendríamos que hablar también de cuánto tiempo tiene que ir a la madre al médico, en fin, durante todo el proceso, ¿no? Todo lo que se da, que también muchas veces causa alguna incomodidad al patrono, ¿no? Porque ciertamente en esa situación está. Pero ¿cuáles son esos cambios que hay en las relaciones vamos a decirlo, de la nueva ley del año 2012? Bueno, partiendo desde el concepto del punto de vista constitucional que nos habla de el hecho social del trabajo, ¿verdad? Que el trabajo es realizado por las personas.
por las personas que son las que motorizan las empresas, las instituciones, los entes, a través del desempeño de sus roles. Esas personas son seres humanos que biológicamente tienen alguna función dentro del equilibrio de nuestro sistema, como es el de la reproducción humana. De ahí surge la maternidad. Y ello pues no podía quedar sin la regulación. ¿Cuáles son los cambios? Bueno, en primera medida, la protección especial para ambos, tanto para la madre como para el padre. En segunda medida, la inamovilidad laboral, sin que esto sea una patente de corso. Recordemos que si una trabajadora embarazada incurre en una de las causales de destitución del artículo 79 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras, pues procede la calificación para su despido. Igualmente si es una funcionaria pública, si entra dentro de una de las causales previstas dentro del estatuto y sus reglamentos, igual se le apertura su procedimiento administrativo para destituir. Exactamente. Que es en donde hay la confusión. Otro de los cambios son aparte del permiso o licencia prenatal o permiso o licencia postnatal, es la de la consulta médica mes a mes para su control, y la de la consulta a el pediatra para que sea valorado el bebé, que es un permiso que el patrono debe garantizarle a sus trabajadores, tanto al padre como a la madre, y ellos deben de presentarle la constancia de ese control. De allí también se abren otras garantías hacia ese hijo, como es el de las guarderías, que eso es otro tema. Exactamente. Entonces, retomando nuevamente el concepto del hecho social del trabajo, también los permisos por cuidado, ¿sí? Las inamovilidades especiales cuando el niño o niña que acaba de nacer viene con una patología cognitiva o con una enfermedad degenerativa, que eso otorga una inamovilidad absoluta y un tratamiento verdaderamente especial, tanto para que la trabajadora como el trabajador asistan a su trabajo, así como también para que le presten atención a los requerimientos de su hijo. Pero también hay algo que está muy de moda, porque no se sabe al fin exactamente cómo está definido. El tiempo por el cual la madre debe darle de amamantar al niño, ¿hasta qué punto está tipificado en la ley? Bueno, hay una sentencia del año 2014 donde ya se determina que son 2 años, salvo que esa madre, mediante la promoción y la consignación de pruebas médicas que certifiquen que todavía está amamantando a su bebé, se le permita que extienda ese permiso, porque también es un periodo de lactancia, ¿no? Que son 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde. Es decir, si existe dentro de la entidad de trabajo la sala a tal fin, entonces son paradas o permisos de media hora. Comúnmente pues esas salas no las tenemos dentro de las entidades, porque eso requiere unas características muy especiales. Se opta entonces por los dos permisos. También una cuestión que es importante resaltar es que estas garantías a la maternidad y a la paternidad son irrenunciables, inalienables, innegociables e indisponibles. Es decir, son de obligatorio acatamiento tanto para la madre como para el padre como para el patrón. Ninguno puede prescindir, no puedo posponer. Esa era otra de las costumbres antes, que las mujeres trabajaban hasta los 9 meses y casi pariendo o casi en el quirófano para la cesárea, era que empezaban a disfrutar de su POX y lo unían con el PRE. Esto se vincula también con otra rama del derecho laboral en Venezuela, que es el de la seguridad y la salud laboral. ¿Cómo justifica un patrono un accidente laboral de una trabajadora con 8 meses de gestación cuando está obligado a otorgarle y a sacarla, para utilizar un término coloquial, de su permiso o reposo prenatal? Entonces ahí entramos en los supuestos de la responsabilidad objetiva del patrono, sin duda alguna. Sin duda alguna, claro, y que ciertamente va a tener una repercusión muy importante.
vámonos al otro, a comerciales, y regresamos con su programa Análisis Jurídico. Continuamos con su programa Análisis Jurídico y nuestro invitado especial, el abogado Wilber Javier Peña López, consultor jurídico de la Lotería del Táchira. Son muchísimos los temas, vamos a tratar de reducirlo lo más pronto. ¿Qué pasa cuando se contrata a una mujer en determinada fecha por 3 o 4 meses y en ese tiempo aparece embarazada? Muy bien, sí, es una situación bastante recurrente. Un contrato laboral que es un convenimiento entre ambas partes, que una que decide pagar a otra por la prestación de su servicio. Sin embargo, se ha preconvenido un tiempo determinado y ante la recurrencia de esta situación, la Sala de Casación Social ya tiene criterios sobre ello. ¿Qué ocurre? La inamovilidad laboral y el fuero aplica para la temporalidad en que se suscribió el contrato. Pues la relación laboral no se puede petrificar, no se puede obligar al patrono que por una circunstancia propia de su entidad necesitó los servicios de una persona, en este caso una dama, para ejercer determinado rol dentro de sus procesos productivos, administrativos o de servicios por una temporalidad definida, y entonces luego se pretenda que a causa de un embarazo surge una inamovilidad extendida hasta los 2 años. Pues ese no fue el propósito que ambos convinieron en una primera medida. Sin embargo, el fuero y la inamovilidad aplica solo para la temporalidad. No la puede despedir, no la puede desmejorar, no la puede trasladar, debe garantizarle todo lo necesario en ese periodo. En el tiempo por el cual el contrato fue determinado. Acordaron, tiempo determinado. O sea, no hay ninguna excepción que permita que el patrono tenga que tener se extienda forzosamente el contrato por una circunstancia sobrevenida. Él garantiza el fuero, repito, y la inamovilidad solo dentro de ese periodo para el cual lo convinieron. Pero hay una situación muy específica, que el contrato debe estar bien redactado, muy redactado, ¿no? Porque he tenido consecuencias allí en el que el contrato no ha estado determinado realmente en su redacción y le ha dado continuidad a la relación en ese sentido, ¿no? Sí, conocemos que la norma clásica de los contratos, ¿verdad? Objeto, consentimiento y causa. Pero esos 3 elementos, como usted bien lo afirma, deben estar bien definidos. Exactamente, sí. Bien determinados. ¿Sí? ¿Qué es lo que convinimos, bajo qué circunstancias y cuáles son las normas generales y las normas especiales bajo las que nos vamos a regir? Comúnmente, ¿qué ocurre? Se utilizan formatos y lo que se hace es cambiar nombres, cambiar roles, cambiar desempeños, horarios, salarios, etcétera, pero lo que es la esencia del contrato, sí, entonces, porque cada caso es cada cosa y cada relación laboral es distinta, inclusive cuando los cargos son similares, pero uno es hombre y otro es mujer. Exactamente. Tenemos, por decir algo, un asistente de oficina, pero uno es varón y otro es hembra. Entonces hay circunstancias devenidas de la protección de las leyes que hacen que las situaciones deben estar previstas y convenidas. Exactamente. Para cerrar, otro punto y muy corto. La paternidad también ha escogido ahora con la nueva ley los 14 días que se le da al trabajador y los 21 que se le da con los múltiples, ¿no? Ese tipo de situación se debe dar una sola vez para el que tiene el hijo con la esposa debidamente planificada allí en la empresa, o cada vez que aparezca un hijo. No, recordemos que la paternidad protege inicialmente al bebé, porque él es el que viene a requerir de la protección y
atención. ¿Sí? De ese derecho gozan los hijos dentro del matrimonio y aquellos que no están dentro del matrimonio. Así como está la duda de la paternidad, porque la que comentábamos en el anterior segmento, de que pudiéramos estarle otorgando los 14 días y el fuero paternal a quien no es el padre biológico, ¿no? Pero es el que está casado con la mujer que declara que él es su padre, pero para eso hay un proceso posterior. Sin embargo, cuando este hombre tiene hijos en distintas mujeres, ha de otorgársele los 14 días por cada hijo. Igual cuando las madres acuden a los tribunales de protección a solicitar las instituciones familiares, lo hacen por aparte. Por aparte, Lo hacen por hijo, no lo hacen por un grupo. De igual forma, el derecho del padre gozar de los 14 días y el deber de asistirlos, porque los 14 días, ojo, tienen un cometido, ¿no? Es para que ese padre esté atento a la madre. Si los tiempos, si ambas dieron a luz el mismo día, es un solo periodo de 14 días y es un asunto que le corresponde al padre. Al padre, definir qué va a hacer con esos 14 días. Si son en días indistintos, ¿verdad?, se le otorga el primer permiso y se le otorga el segundo permiso. Es así. Pero el objetivo es para la atención, y ahí debo ser bien enfático, es para la atención de la mujer que es una madre, Aquí tendríamos que dejar de un lado un poco lo que sería la situación sentimental, sino que es una madre, que es una mujer, ¿no? Y que está en un estado de convalecencia a consecuencia de un embarazo. Y la atención de ese niño. Exactamente. Habría que ver hasta qué punto, ¿no? Está bien definida esta situación. Bueno, pues, doctor Wilmar Javier Peña López, consultor jurídico de la Autoridad de Táchira, muchísimas gracias por asistir a nuestro programa. Si quiere dejarnos sus redes sociales para cualquier consulta. Mi número telefónico 0416-173-4132, mi correo personal wilpe67@hotmail.com y también por Facebook e Instagram. Muchísimas gracias por venir a nuestro programa y gracias a ustedes por la atención prestada. Muy buenas tardes.